buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom en esta semana en que celebramos el segundo aniversario de Focos. Curando el cáncer de la corrupción de corporaciones y gobiernos es el tema que nos ocupa esta noche. En las últimas 3 décadas, el mundo ha sido testigo de varios escándalos y crisis en grandes corporaciones internacionales que hicieron tambalear al mismo sistema financiero y económico internacional y al mismo poder y liderazgos en varios países, continentes y organizaciones globales. El escándalo y crisis de la compañía Enron en el año 2001, primer distribuidor energético a nivel global que facturaba $100.000 millones anuales. La última crisis financiera internacional provocada por el colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, que condujo en octubre de 2007 a la llamada crisis de las hipotecas subprime, el escándalo de la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, o el más reciente y devastador terremoto político que ha estremecido a Sudamérica, el de las empresas brasileñas, la petrolera Petrobras y la constructora Odebrecht. Tienen su origen en malas conductas y corrupciones no enfrentadas a tiempo, involucrando a grandes corporaciones internacionales y a gobiernos con enormes consecuencias para ellos y para los ciudadanos que terminan pagando las consecuencias. Para entender cómo suceden semejantes escándalos y crisis, cómo enfrentarlos hasta superarlos y mejor, cómo prevenirlos, hemos invitado a uno de los principales expertos internacionales en el tema, a aquel muchacho de 13 años que tuvo que abandonar su país, El Salvador, en plena guerra y que 30 años más tarde se ha convertido en una autoridad mundial sobre uno de los problemas de mayor importancia en el mundo entero, la corrupción de corporaciones y gobierno. Me refiero a José Roberto Hernández Mendoza, doctor en Economía y Administración de Empresas, contador, auditor y CEO de Ortus Strategy, empresa internacional asesora en crisis corporativa. José Roberto, bienvenido a tu país y bienvenido a Focos. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes, con el pueblo salvadoreño, compartiendo lo poco que he aprendido en el mundo y traer nuevas ideas a este programa y es un honor, como lo menciono. Bienvenido a tu país que te vio nacer y al que regresa siempre, y eso es motivo de satisfacción, de alegría para los salvadoreños que vivimos acá. Tenemos una agenda grande esta noche y lo primero que quisiera preguntarte es cómo un niño salvadoreño de 13 años que sale de su país con su familia a Canadá y que desde hace 2 décadas se dedica a reparar corporaciones arruinadas por escándalos de corrupción. ¿Cómo llegaste ahí? Ha sido un encuentro maravilloso. He tomado lo mejor que tiene el país, El Salvador, la disciplina, la educación, el querer trabajar, la honestidad, con lo mejor que tiene el primer mundo, que es la oportunidad, la educación, y he tenido muchas oportunidades. Primero en Canadá me eduqué en la universidad, tuve la oportunidad de trabajar con una de las mejores firmas contables del mundo, PricewaterhouseCoopers. Ahora trabajé en Estados Unidos, en Cuba, pero en el 2003 hubo un gran escándalo de $1.000 millones en un fraude contable en una empresa holandesa y pensaron, aquí podemos poner a José a que nos ayude. Pero eso se convirtió en una carrera. En el 2005 los sobornos más grandes en el mundo, empresas alemanas, estaban ocurriendo en los miles de millones. Y entonces con la posibilidad de tener lo profesional y las herramientas contables, con entender cómo funcionan los sobornos y verdaderamente que hay 2 partes, porque verdaderamente estábamos hablando de empresas de las mejores marcas del mundo, de los mejores prestigios, doblando las reglas para ganar contratos y dando sobornos a gentes de gobierno. Y prácticamente para nosotros, yo lo esperaba aquí en El Salvador, porque uno nace y ve muchas cosas. La razón que nosotros nos fuimos era parte de la guerra, pero parte que muchos o varios usaban la guerra como manera de tener una ganancia indebida. Y esto me ha llevado a trabajar con una carrera, ya trabajando con empresas alemanas, mundiales, empresas holandesas, europeas, pero
en sí hemos podido trabajar con figuras como el exdirector del FBI y uno con base a la educación, con base a este profesionalismo, ha tenido muy buenas oportunidades y es un placer compartir esas ideas y esas experiencias que pocos tienen. Entiendo que es la primera vez que estás en televisión nacional hablando de tu vida y de tu experiencia profesional, que ha sido muy importante. Acabas de publicar un libro que creo que dará mucho de qué hablar en los próximos años. Broken Business, 7 Steps to Reform Good Companies Gone Bad. Negocios quebrados, 7 pasos para reformar buenas compañías que se malearon. Así lo tradujimos. Cuéntanos del origen de este libro. El libro vino de una frustración veía que en casos tras casos de las mejores empresas del mundo tenían un mismo número de problemas, había muchos temas comunes y era mi frustración que llegaba a otra empresa a ayudarles con problemas de crisis, sobornos, investigaciones, gentes que habían puesto en la cárcel. Decía, ¿cómo es que todo ocurre de la misma manera con diferentes tipos de personajes, pero hay un proceso de limpiar todo lo malo que ha ocurrido? Ese proceso de síntesis llevó a este libro para decir de dónde viene y qué es lo que yo como un consultor hago. Porque uno dice, un consultor, un día uno da una asesoría muy importante, el día siguiente se han olvidado de mí. Y esto llevó a este libro, con ayuda de varias personas, decir qué es lo que ocurre. ¿Por qué los americanos tienen un brazo tan largo en el mundo para, por ejemplo, gente en Suiza de repente terminan en una cárcel en Nueva York? ¿Por qué? ¿Cómo ocurre? Y el beneficio al mundo, el beneficio para gobiernos y el beneficio para corporaciones, y eso llegó a este libro. Bueno, quisiste documentar, quisiste sistematizar, conceptualizar y escribir toda una narrativa que recoge tu experiencia, que recoge la identificación del problema y de sus soluciones. Háblanos entonces de los grandes fraudes y escándalos de corporaciones en los que has trabajado y sus vínculos también de estas empresas con gobiernos. La parte importante de este libro era que siempre, por ejemplo, en Europa no entienden por qué los americanos, los agentes del FBI, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, llegan a Europa a imponer sus reglas. Y verdaderamente no entienden cómo el régimen americano funciona, que si uno está en la tasa de valores de Estados Unidos, tiene operaciones en Estados Unidos o dinero pasa vía Estados Unidos, para los Estados Unidos eso significa que las leyes de ellos se aplican en todo el mundo. Primero, y una ley, la que es en los últimos 10 años sobre los sobornos, es una de las más obvias y lo más fácil. La ley simplemente se llama el FCPA, Foreign Corrupt Practices Act, que es de 1977, ya tiene 40 años la ley, y simplemente dice, mira, dar dinero, dar algo de valor para obtener un beneficio indebido, ya sea como corporación, como individuo o como una persona que lo hace por mí, eso es un crimen. Y es un crimen que las empresas son culpables, los individuos son culpables y nosotros como reguladores, como fiscales, vamos a asegurarnos de que eso funcione. Y todo eso llega a que haya un mercado competitivo, que todos sigan las reglas. Y en este caso hemos llegado a los fraudes holandeses, fue de Royal Ahold que yo trabajé, ese fue 1.000 millones y verdaderamente ahí fue la SEC que estuvo más involucrada. El problema de Siemens, problemas de Daimler Chrysler en ese momento, que era Daimler, de sobornos, ese fue el mismo problema. Pero siempre hay dos partes en este tema, una parte que quiere un beneficio y individuos que quieren tomar ventaja de esos beneficios. Entiendo que estamos hablando de cientos de millones de dólares y a veces superan más de 1.000 millones, pero te tocó también ver el tema de la FIFA. Cuéntanos un poquito, porque para El Salvador la FIFA, estamos muy familiarizados con la FIFA. Bueno, el caso de FIFA es el caso de tener una organización que dicen que tiene más naciones como miembros que las Naciones Unidas, la ONU, y es una organización que vive del amor y la pasión a un deporte, fútbol, que antes, hace 20, 30 años, no tenía los recursos que tenía ahora y la gente lo ama, pero verdaderamente no son un gobierno, no son una organización, no son una empresa y ellos tienen sus propias reglas.
con tanto dinero, con tanto abuso, nosotros nos llamaron en el 2010, 2011 en el tema de una elección de presidencia y sobornos que habían ocurrido en el Caribe. Y verdaderamente desde ese principio, todo lo que ha ocurrido en los últimos 7, 8 años, que por ejemplo muchos de los miembros de FIFA los tomaron en Zúrich y terminando respondiendo a las leyes norteamericanas porque el dinero pasó por esos medios y porque tenían informantes que les daba información. Pero verdaderamente nosotros les ayudamos con este tema de la elección, pero ellos tuvieron muchos problemas después y siguen los problemas. Estamos hablando de grandes empresas con las que has trabajado, Siemens, la multinacional alemana con 400.000 empleados en 190 países, que pagó una multa de 1.6 billones en el 2008 por sobornos, de Daimler-Benz, ¿verdad? La multinacional con 375.000 empleados en 200 países, que pagó una multa de 185 millones en el 2010 por sobornos, sí. Sobornos a gobiernos. A gobiernos, a individuos que querían un beneficio. Por ejemplo, en el caso de Siemens, era un expresidente que recibió cierto dinero para tener un beneficio en tarjetas de identidad. Pero esto no se compara, es pequeño a los casos que acaba de mencionar en Brasil, con Petrobras, con Odebrecht, que verdaderamente han cambiado un sistema. Políticos han venido para abajo, unos ya están en la cárcel. Pero todo esto es una cultura de soborno que está surgiendo y que verdaderamente es una buena señal, porque para tratar con los problemas como el cáncer, uno puede tomar dos alternativas, decir, no tengo cáncer, lo ignoro, o el otro es, hay que darle luz al cáncer y así lo podemos tratar como problema. Vamos a ver si Petrobras y Odebrecht lo llaman a ustedes para que reparen, dijéramos, y que estos actos no vuelvan a suceder. Y eso implica, por supuesto, todas unas reformas importantes que deberían de hacer, de los cuales vamos a hablar. Háblanos rápidamente de los riesgos y costos de la corrupción en las corporaciones, en los gobiernos, en los pueblos. ¿Por qué es importante para la gente y para la gente de a pie también, pero también para empresas, para los gobiernos, para todo el mundo, que no se den estas corrupciones y escándalos? ¿Por qué un país no puede permitir eso? Primero, el Fondo Mundial ha estimado que se pierde más de $1 trillón en términos del costo de la corrupción, pero el costo lo pagamos nosotros, porque corrupción significa que trampa, simplemente trampa, significa que tenemos un mercado menos competitivo de lo que tenemos que tener. Significa los precios que tú y yo consumimos, ya sea de la electricidad, ya sea de todo, van a ser más altos. Van a ser más altos. Pero también la confianza en la organización, en las instituciones, baja. Significa que, por ejemplo, cuando uno va a Rusia, piensa, hay 10 estampas de papel, de la burocracia llega porque no confío yo en lo que tú has hecho. Pero entonces llega la ineficiencia, o sea que, y la credibilidad. Y todo esto en dinero significa que el costo de capital sube. Y hay gente que dice, en los tipos de interés, ¿verdad? El tipo de interés. Y dicen, ¿vale la pena hacer este tipo de negocio? ¿Sí o no? Pero además países que tienen fama de ser corruptos, ¿verdad? Etcétera. El problema es que no es atractivo para los inversionistas internacionales. No, y en casos de empresas internacionales, por ejemplo, han decidido, nosotros no podemos competir en ciertos sectores de Brasil. Empresas mundiales de las más grandes han salido de ese país. Uno puede decir, eso es bueno porque hay menos competencia, pero verdaderamente es algo triste y malo porque al final el pueblo brasileño que sufre, porque la competencia nos trae eficiencia, nos trae mejores trabajos, nos trae progreso. Creo que con estos casos que siempre ha existido corrupción en Latinoamérica, pero en los últimos años y en la última década o las 2 últimas décadas como que esto ha salido con más fuerza a la luz pública y como que ya tenemos más conciencia. Y el caso de Petrobras y Odebrecht es la joya de la corona de las corrupciones. Pero mucha gente no ha analizado suficientemente, o en la misma opinión pública, o en la misma academia, las consecuencias de esto. Y por eso es que fortalecer los sistemas democráticos e institucionales
las auditorías, los check and balances, ¿cómo se llaman? Los pesos y contrapesos dentro del sistema institucional es tan importante. Vamos a seguir hablando de esto cuando regresemos de este corte comercial. Curando el cáncer de la corrupción de corporaciones y gobiernos es el tema que nos ocupa esta noche. Conversando con una autoridad mundial sobre este tema, un salvadoreño que a los 13 años se fue del Salvador en medio de la guerra con su familia, que se fue a Canadá y que ahora es una autoridad en la materia. Me refiero a José Roberto Hernández Mendoza, que acaba de publicar un libro, Broken Business, 7 Steps to Reform Good Companies Gone Bad, negocios quebrados, 7 pasos para reformar buenas compañías que se malearon, así lo tradujimos. Bien, José Roberto, ¿por qué falla el sistema? Algunos dirán que esto es inherente al sistema capitalista, a la búsqueda de la máxima ganancia, a la acumulación de capital, a la maximización de la tasa de ganancia, a la avaricia, y que para corregir este problema lo que hay que hacer es abolir el sistema. Algunos pensarán eso, pero hay, por supuesto, otras interpretaciones. Bueno, lo primero es que aceptar de que la trampa, el robo existe, la mala conducta existe, pero tenemos que crear un sistema que responda cuando alguien dice, he visto algo, vi un robo, ocurrió esto, hubo una licitación ahí no transparente. Y lo que estamos hablando acá es el sistema, un sistema de que dice, tenemos indicaciones de un fallo, investiguemos el fallo, todo lo que falló, reparémoslo. Necesitamos estructuras para que esto no ocurra en el futuro y por veces, si esto viene de arriba de una entidad, hay que cambiar los líderes, porque ellos son los que dan la indicación a un negocio de cómo partir. Y hablando no solo de capitalistas, pero hablando de sistemas llamados socialistas, aunque no tiene nada de esto, miremos el caso mismo de Venezuela, que se debate ahora en su principal crisis, donde la estimación de los robos de la nomenclatura chavista es de 600 mil millones de dólares. El ministro de Planificación, que trabajó con Chávez, declaró, después de que lo sacaron, que él calculaba al menos en 300 mil millones de dólares. Esto sería el mayor robo de la historia en Latinoamérica por un puñado de conductores disque revolucionarios. Sí, y verdaderamente da asco. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya ocurrió, necesitamos recuperar ese dinero, pero lo más importante, y los individuos que robaron tienen que ir a la cárcel, primero. Pero las instituciones que se han dañado por 20 años por las ideologías, y verdaderamente la ideología es nuestro enemigo acá. Necesitamos las estructuras para hacer un bien, para llevar a la mejor competencia, para tener un buen producto. La estrategia, las estructuras y el liderazgo, todos tienen que ir como un sistema. Y lo triste para mí de Venezuela no es tanto el nivel de robo, sino que las mismas instituciones ya no tienen la fortaleza para crecer y eso puede durar 2 décadas recuperarse. Bueno, pero entonces estamos hablando no solamente de sistemas contables y de auditoría, es decir, correctos y hechos por profesionales, estamos hablando de una cultura en la empresa y también en los gobiernos y en las empresas de gobierno enfocado a la probidad, enfocado a la excelencia. Correcto. Estamos hablando que en el sistema también institucional del país tienen que haber los controles, ¿verdad? Tienen que haber la Corte de Cuentas que funcione, Correcto. Tiene que funcionar la Fiscalía. Es decir, no solamente es un tema de organización y de liderazgo probo al interior de las empresas, pero también en los gobiernos. Correcto. Y también buenas intenciones no es una buena estrategia. En ninguna de las empresas que yo he ido, que son de las más exitosas del mundo, ha habido una persona que diga, yo voy a hacer trampa para ganar este trato. En ninguna. Tú has identificado 7 pasos para enfrentar un escándalo corporativo. Háblanos de ellos. Bueno, en los primeros hay 2 partes. El primero es, ya estoy en una crisis. Y lo primero que hacen los líderes en una crisis es dicen, como Sepp Blatter famosamente dijo,
¿Cuál crisis? No existe una crisis. Eso fue 3 años antes de que muchos de sus empleados, de sus ejecutivos, fueran a la cárcel en Estados Unidos. Lo primero es entender la crisis. Entender la crisis. Segundo es, si existe un cáncer o un problema, hay que investigarlo independientemente. De nada me sirve yo investigarlo y me dicen, José, estás muy gordo. Yo le digo, no, me veo bello. Pero si hay algo, hay que ir a investigarlo. Al tomar ese paso, el siguiente es tomar las medidas necesarias. Impulsar una investigación independiente, pero de altos niveles de profesionalidad. Exactamente, de nada sirve. Lo peor que puede ocurrir es tener una investigación y, por ejemplo, y esto ocurre en el mundo, que yo te diga, Alberto, tú hiciste eso. ¿Y tú qué vas a responder? Sí. Tú me vas a dar una medio respuesta que me dice, yo no hice eso, Solo hacerte una pregunta, uno necesita evidencia, necesita ver los chats, los correos electrónicos, necesito hablar con él, ella, aquel. Necesito llegar a entender qué sucedió y por qué sucedió. ¿Qué más? Una vez tengo eso, puedo decir, ¿cómo saco ese cáncer? Si viene porque tenía una estrategia demasiado agresiva y los líderes decían una cosa pero hacían otra, tengo que cambiar el liderazgo. Tengo que mejorar los controles, tengo que mejorar las políticas. Ese es el tercer paso bien importante. Pero implica entonces definir una hoja de ruta para la recuperación, para ponerle remedio a eso. Es una ruta y una parte importante de esa ruta, más si uno trata con los americanos y los europeos, es porque ellos investigan estos temas criminalmente. Ellos quieren que las empresas no tengan ese incentivo a hacer la trampa, a pagar sobornos. Y por tanto, ves corporaciones ahora pagando miles de millones de dólares de multas. Pero también quieren que los individuos que son los de arriba entiendan de que la ecuación no vale. Pero también al final la magia de este libro es que dice que todos los humanos en su mayoría y los líderes que estamos hablando de gobiernos, de instituciones, quieren hacer bien. Pero querer hacer bien no es llevar a un bien. Necesitan las estructuras, los checks and balances que hablamos. Necesitas el liderazgo que no solo diga queremos hacerlo bien, sino que cuando lleguen a esas decisiones de o izquierda o derecha, digan verdaderamente no solo vamos a hablar de esto, vamos a ir acá, y la estrategia que valga la pena. Tú hablas de rehacer la cultura, de reenfocar la estrategia, que es parte precisamente de estos 7 pasos. Bueno, hablemos, aunque sea rápidamente, de cómo se relaciona esta temática que estamos hablando con la propuesta para una CICIES en El Salvador. Y esto parte de la situación del Salvador y Centroamérica, que estamos en primeros lugares en el liderazgo de la corrupción a nivel mundial. Háblanos de esto. Mira, si ves a El Salvador como país en el mundo, en términos de percepción de la corrupción, nuestro país nos comparamos a Argelia, a Egipto, a países africanos. Y nos tenemos que hacer la pregunta, ¿a eso aspiramos nosotros? Estando comparándonos con países de África, ¿vamos a poder atraer capital a nuestro país? ¿Vamos a poder competir a nuestro país? Yo veo ese tipo de investigación independiente como algo que nos ayuda a crecer, ayuda a mejorar y nos ayuda a proyectar que estamos en serio sobre el tema. Que para una empresa ese es el paso segundo que hablamos en este libro. Estamos en el lugar 105 de 180, es decir, en la última etapa, pero tenemos a Costa Rica, que está en la posición 86, pero tenemos a Nicaragua, que creo que está en la 150 y pico. Sí. O sea que no somos el peor de Centroamérica, ¿verdad? Pero tampoco el mejor. Sí, y yo tengo mis clientes actuales, por ejemplo, están en los 1, 2 y 3 de esos mismos países, o sea que los problemas los tenemos igual. Pero El Salvador, como un guanaco que vive afuera, tenemos la reputación de violencia y de ser corruptos. Y esa reputación tenemos que cambiarla. Háblanos un poquito de eso. ¿Cuál es la reputación? Para esta es una semana de vacaciones con mis hijos y cada año venimos a El Salvador para conocer a familia, para que ellos verdaderamente toquen sus raíces una vez más. Al venir, mi señora es canadiense, Shayna, que trabaja en una empresa contable, su mamá le dijo, pero ¿has oído de las maras? ¿Has oído de lo que le pasó a una niña de 13 años que la raptaron? ¿Has oído de todos los sobornos, presidentes huyendo, presidentes en la cárcel? ¿Has oído? Todo eso, dicen El Salvador, dicen violencia, corrupción,
eso no le ayuda a una gran empresa a invertir en este país porque incrementa el valor capital. Por lo tanto, ellos ven no solamente las calificaciones de riesgo, ven los doing business, los índices, los estudios de cómo hacer negocios, los índices de corrupción para definir si tienen interés por un país o no. Y al ver esta información, eso por supuesto nos afecta, entonces ya hay menos interés para venir, invertir, crear empleo, crear riqueza, etc. Claro, y la riqueza que tenemos de recursos humanos, el salvadoreño trabajando, una niña que estábamos hablando en el pueblo de Taquillo, que toma un bus 3 horas para estudiar 3 horas y regresarse en 3 horas, y quiere trabajar en un call center. Es nuestro deber crear las oportunidades para un mañana, no bajar al nivel más bajo que podemos llegar, y por eso tenemos que sacar esas malas prácticas y cambiar nuestro perfil internacional. Tú te fuiste a los 13 años con toda la familia, sin muchos ahorros, en condiciones difíciles para comenzar allá, pero tienes además el ejemplo de tu padre, Raúl Hernández, que fue campeón nacional de tenis en El Salvador, en Centroamérica y en una de las regiones más importantes de Estados Unidos, que era un bolero, como decimos, recogía las bolas de tenis, y él se fue superando, y eso lo llevó a ser campeón, y eso lo llevó después a tener becas de estudio y ser un profesional exitoso aquí y en Canadá. Ese ejemplo, me imagino, que también te ha inspirado en la vida. Claro, él es un héroe. Mi familia es fantástica para todos estos temas. Y eso es la oportunidad, lo bueno que existe en El Salvador, que una persona que a los 8 años no tenía zapatos, pudo ser campeón nacional, pudo ir a Estados Unidos a ser ingeniero, pudo regresar a ser gerente de pesqueras y perderlo todo y empezar otra vez más con una familia de 5. Eso es la definición. Una crisis crea una oportunidad, y la receta siempre es la educación, y siempre existen personas que nos ayudan, personas que me han ayudado, personas que quieren ser bien, que quieren mejorar el país, que quieren mejorar las oportunidades. Te fuiste y sigues viniendo, ahora con tu esposa, ahora con tus hijos, hijas, ¿no? Hija e hijo. Hija e hijo. Y ahora tienes un sueño para El Salvador, no te das por vencido, quieres que tus conocimientos, que tus relaciones, que tu experiencia, ponerlas al servicio del país. ¿Cuál es tu sueño para El Salvador, José Roberto? Mi sueño es que tomemos lo mejor de la cultura, y no estoy solo hablando de la cultura del trabajo, la cultura que viene de lo pipil, de lo honesto, lo puro que tenemos, y lo trabajador y dedicado que tenemos, y tener ese puente para ser de los mejores países del mundo, del primer mundo, con las instituciones, porque verdaderamente no hay razón por no hacerlo. Con un país de 6 millones, tan pequeño, tenemos que usar esto para ganar. No podemos ganar como China, que tiene mil millones de habitantes. 1.300. Y por eso tenemos que no solo ver por las oportunidades para tú y yo, las oportunidades son para la próxima generación. Esos son los trabajos que tenemos que crear en este país. Y por eso me da tanto asco los sobornos y estas instituciones y la trampa, porque nos roban la fundación del crecimiento. Y esto tiene que ver precisamente con crear empleo, oportunidades, crear riqueza, tener empleos decentes, salarios mucho más altos, ganancias que se reinvierten, y eso pasa para promover la inversión privada aquí, pero traer inversión y tecnología extranjera. Y si la imagen del país sigue siendo la que es y no se limpia, de ahí la importancia de la propuesta del presidente electo, precisamente Nayib Bukele, ¿verdad?, que está planteando que hay que hacer unas CICIES para El Salvador, igual que lo hicieron en Guatemala. Sí, y hay muchas otras cosas que deberíamos de hacer, y bueno, estábamos hablando de que este es el nuevo foro, tenemos una nueva presidencia, y te quería hacer una propuesta a tu audiencia, que acaba de salir este libro. Yo quisiera regalar 100 de estos libros para las 100 personas que nos den las mejores ideas de mejorar la reputación de nuestro país,
de progresar competitivamente y tal vez creamos, con tu permiso, una pequeña comisión para darle a ese nuevo presidente y los líderes de este país ideas. En 1000 palabras, si recibimos cartas que nos digan, estas son las ideas que yo tengo, porque el progreso no viene solo de tecnología en un vacío, viene de los seres humanos. Y el talento que tenemos en este país, tenemos que nutrirlo y tenemos que tomarlo. Esto implicaría entonces que ojalá que el presidente electo o el presidente ya de la República después de asumir, con tu presencia y la de Focos, pudiéramos distribuir estos libros y organizar ojalá un evento. Eso implica conformar una comisión, José Roberto. Exactamente, y la formamos porque para el progreso necesitamos ideas. Buenas ideas, mejores ideas del progreso. Y esto con una comisión, y tenemos que planificar no a 2 años o a 4 años, tenemos que planificar a 50 años. ¿Cómo queremos que seamos mejor que Singapur? Queremos estar en el estándar del primer mundo, y de los mejores líderes que yo he conocido, ya sea presidentes, líderes del FBI y todo, los mejores líderes escuchan las ideas, las mejores ideas, y toman las mejores ideas y las ejecutan. Y eso es lo que necesitamos, en mi opinión, en este país y en todos los países. Bueno, nuevas y mejores ideas y pensar en grandes, en términos estratégicos, sacar provecho de la ubicación geográfica de El Salvador, ¿verdad? Y esto implica toda una estrategia de creación de riqueza acelerada en los próximos 20 y 30 años para que pasemos ya a la segunda mitad del siglo en otras condiciones para darle viabilidad y progreso al país. Y no para eso estamos, para soñar, y para eso tenemos los líderes, para que nos guíen. Y bueno, entonces tenemos que traer, y las mejores ideas del mundo vienen de los 6 millones. Vamos a llevar tu propuesta al presidente electo, vamos a conformar una comisión contigo o con alguien que tú nombres de representación, por supuesto con la representación de la presidencia de la República y con Focos para ver cómo organizamos lo que sería un evento bonito, original. No quiero irme sin que hablemos de este muchacho que se fue a los 13 años, tan arraigado a su país, a su familia. Me une una amistad de tantos años con un tío tuyo, con Mauricio Mendoza. Estudiamos juntos en Lovaina con Héctor Dada, con Monseñor Rosa Chávez, y desde entonces somos grandes amigos. Y él fue quien me habló de ti, que me habló del libro, y me pareció que era una gran oportunidad pues conocerte e invitarte a este programa. Pero me llama la atención que nunca te olvidaste de tu país y que junto con Shana, tu esposa, que es además, está en la Junta Directiva Mundial de esta gran auditora. De PricewaterhouseCoopers. De Pricewaterhouse. O sea que estamos hablando de 2 auditores de gran nivel internacional que no se olvidaron de este país y que compraste. Me enteré una obra importante de Fernando York, que acaba de morir, nuestro gran pintor, y que además pusiste esto al servicio de nuestras embajadas en el mundo. Cuéntanos rápidamente. Bueno, primero que mi señora Shana y su mamá María, cuando vienen a este país, solo ven lo lindo que es y se pregunta por qué no el mundo conoce sobre El Salvador. ¿Por qué no conocen más? Y la idea es de tener una obra de Fernando York, si lo conocimos, falleció desafortunadamente el año pasado, por un proyecto de poner en todas las embajadas en el mundo obras de York, artesanías de York, porque eso refleja lo mejor que tenemos en la cultura de nuestro país. También con la canonización de Santo Romero, que estuvimos en el Vaticano, una obra de York, y yo creo que eso fue importante, de tener a 2 héroes de nuestro país, Romero y York, en una obra, y prácticamente para mover ese tema de progreso, de cultura, de rehacer. Nosotros venimos a este país, aunque trabajo con las empresas más grandes del mundo, líderes mundiales, yo vengo para este país para inspirarme del pueblo, ver
personas cómo trabajan, cómo se dedican, cómo progresan. Y verdaderamente yo lo considero este país una inspiración. Qué interesante, y entiendo que hay un acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores que van moviendo esas obras de embajada en embajada. No, se queda en cada embajada, seleccionan 2 obras, unas hasta 6, y esas obras las usan las embajadas para sus eventos, que las muestran, que las usan. Pero se quedan permanentemente. Se quedan permanentemente en un contrato de comodato, y ya llevamos, por ejemplo, tenemos a Estados Unidos, a Canadá, a Australia, Corea, Japón, tenemos a Holanda, los Países Bajos, Bélgica, Alemania, Argentina, Brasil, todas estas grandes embajadas, y muchas gracias para el Ministerio, a la Cancillería por ayudarnos, Juan Pablo York que nos ha ayudado con este proyecto, y verdaderamente queremos que todas esas obras estén en el mundo. Lo que más me complace es que me dan historias de que gente que llega a la embajada, por ejemplo en los Países Bajos, en La Haya, y gente quiere tomarse un retrato con esas obras de York. Qué lindo. Y eso es importante. Tenemos un segmento cultural, que es el último segmento de Focos, con una alianza con el Museo de la Imagen y la Palabra, el MUPI, y con el Museo de Arte El Salvador, el MARTE. Vamos a ver si podemos lograr hacer un reportaje sobre estas obras y poderlas compartir en Focos. José Roberto, ha sido un gusto tenerte acá, conocerte, y que ha sido una excelente oportunidad para que nuestro pueblo, nuestros ciudadanos, nuestra audiencia te conozca, y ojalá que las próximas veces que venga puedas darte una vueltecita, una paradita por Focos para seguir conversando. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, mucho gusto. Y a ustedes, amigos televidentes, hay más contenido en Focos en este segundo año de aniversario. Buenas noches. Hasta enero de 2018, en El Salvador, los empleados públicos eran 162.767. Entre 2006 y 2016, el número creció en un 30%. Los que reciben un salario de entre $601 y $1,000 se triplicaron en una década, de 2006 a 2016. Mientras que los que ganan más de $2,000 casi se han cuadruplicado. Actualmente no hay una ley que ordene el crecimiento de las plazas o la administración de los recursos humanos, independientemente de los amiguismos y la corrupción. El Salvador se rige por un sistema normativo de 57 años de antigüedad. La Ley de Servicio Civil, aprobada en noviembre de 1961 por el Directorio Cívico Militar, ha quedado desfasada. En 2017, un estudio de la Subsecretaría de Gobernabilidad de la Presidencia determinó que a pesar de que esta ley ha sufrido 14 reformas, nunca fue reglamentada. Solo regula a una parte de los servidores públicos y no establece un ente rector con facultades de control y vigilancia. El Departamento de Ciencias Jurídicas de la UCA ha dicho que estas deficiencias vuelven a la Ley de Servicio Civil insuficiente para garantizar una función pública que responda a la meritocracia, el profesionalismo y la eficacia y eficiencia de los servicios del Estado. Desde la década de 1990, diversos organismos nacionales e internacionales han buscado crear una nueva ley de función pública que subsane estas deficiencias. Desde 1996 hasta 2007, el Banco Mundial sugirió crear un nuevo marco legal para el servicio profesional. Decidió financiar y prestar asistencia técnica para un plan de modernización del sector público. Sin embargo, en los gobiernos del Partido Arena, la iniciativa no prosperó. Bajo la presidencia Funes, se creó la Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado, que trabajó una propuesta de ley de función pública presentada en 2014 a la Asamblea Legislativa. Sin embargo, no obtuvo el respaldo del Congreso, incluido el respaldo de la fracción del FMLN. En 2017 volvió a presentarse una nueva iniciativa, esta vez bajo el nombre de Ley de Servicio Público, que ha sido recibida por el Legislativo, pero no ha sido discutida en la Comisión de Trabajo. A diferencia del marco legal vigente, la nueva ley propone agrupar a todos los empleados públicos bajo un mismo sistema.
ampliar los derechos y deberes de los empleados, un ente rector, una escuela de formación profesional y un tribunal del servicio público. De acuerdo con Claudia Ortiz, miembro del equipo impulsor de la reforma a la función pública, esto permitirá una mejor gestión de los recursos humanos del Estado, estímulos de crecimiento y previsibilidad sobre los deberes y sanciones a los que están sujetos los empleados públicos si cometen alguna falta o ilícito. Para Ortiz, estas nuevas medidas buscan evitar los espacios hacia la burocracia, el nepotismo y otras prácticas nocivas, como la influencia de poderes políticos o económicos. Ortiz afirmó que han sido los sindicatos y las asociaciones del sector público quienes se han resistido a estas reformas, porque ven en el nuevo sistema una amenaza a sus puestos de trabajo. Pocos días después de ganar los comicios, el presidente electo Nayib Bukele prometió en sus redes sociales que haría una auditoría para detener las cuotas partidarias en los cargos de gobierno y anunció que brindaría estabilidad y promoción por mérito a los empleados públicos. Sin embargo, Bukele aún no se ha pronunciado a favor de la aprobación de un nuevo marco legal que regule la función pública en El Salvador. Sus palabras vuelven a poner sobre la mesa el debate sobre este tema. Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrevista en Matices. Karen, feliz noche. Buenas noches, Saúl, y buenas noches a todos los que nos acompañan en esta mesa de entrevista. Vamos a hablar sobre el contexto de la entrevista que tendremos a continuación, y es que recientemente la discusión sobre la independencia judicial en el país ha vuelto al debate público, luego que la Sala de lo Constitucional desestimara o declarara improcedente más bien una demanda de inconstitucionalidad contra la selección de Raúl Melara como fiscal general. El argumento de los demandantes es que la Asamblea Legislativa no había podido respaldar la idoneidad de ese funcionario para el cargo. Y además debemos decir que el fiscal general Raúl Melara ha sido señalado como financista y miembro del partido Arena en el pasado, y además de haber ocupado el cargo de asesor del ex candidato presidencial de ese partido, Carlos Calleja. Melara también ha sido cuestionado en las últimas semanas por designar como fiscal adjunto a un funcionario señalado de haber participado en la fabricación de pruebas a favor del empresario ahora prófugo de la justicia, Enrique Raiz. Pero la discusión y el análisis judicial también nos llevan a conversar sobre el presidente electo Nayib Bukele. Recientemente el juez primero de sentencia de Santa Tecla resolvió no alugar la petición de sus abogados de no ser juzgado en el caso de calumnia por ser presidente electo, señalaban, por lo que deberá presentarse nuevamente a los juzgados el próximo 7 de marzo. Y bueno, para analizar y comentar sobre estos temas en la agenda política y judicial de nuestro país, nos acompaña la abogada que también ha participado en procesos legales como defensora del presidente electo Nayib Bukele, Berta María de León. Le damos la bienvenida por primera vez a la mesa de entrevista de Matices y a Focos, por supuesto. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Berta, iniciemos sobre la discusión respecto al fiscal general de la República. La Sala de lo Constitucional, como ya lo hemos dicho, desestimó esta demanda de inconstitucionalidad que presentaron ciudadanos respecto a la selección de Raúl Melara como fiscal general. Los magistrados han señalado en esta sentencia que la Sala está imposibilitada para examinar las cualidades personales de los seleccionados para cargos de segundo grado, señala, y que es la Asamblea la que tiene esa competencia según los criterios de selección que la misma Asamblea establezca. De alguna manera le dice, eso está en cancha de la Asamblea y no nuestra para poder señalar características del perfil de fiscal. ¿Usted considera que se ha retrocedido en materia de control constitucional con esta sala, teniendo en cuenta que teníamos anteriormente una sala que estaba mucho más presente, mucho más en el seguimiento de los procesos de las otras instituciones del Estado? Fíjese que, primero aclarar, no soy especialista en derecho constitucional, sin embargo, por el tiempo que trabajé en organizaciones de derechos humanos, tengo cierta experticia y he revisado la demanda que presentaron algunos miembros de la Iniciativa Social para la Democracia y que ha sido declarada improcedente por la Sala. Yo no quisiera decir que ha habido un retroceso,
Más bien yo sí creo que en la demanda de inconstitucionalidad tenía falencias y de hecho la resolución es una improcedencia. ¿Qué quiere decir? Que queda expedito el derecho de volver a intentarlo, pero documentando con lo que la sala ha señalado como una falencia, que sería, los demandantes están diciendo que la Asamblea no tuvo información suficiente para decir si Raúl Melara es o no competente para el cargo de fiscal general, o el tema de la moralidad también. La sala está diciendo, miren, pero eso se queda en términos de apreciación subjetiva, porque no me están aportando ni siquiera el dictamen de la Asamblea, ¿verdad? Sino que están cuestionando, pero son aseveraciones que no tienen un sustento, digamos, documental. ¿Usted respalda esa lectura que hace la sala respecto a la demanda que presentaron los miembros de la ISD? Es decir, ¿usted identifica también esos vacíos para respaldar esa demanda? Yo creo que sí, y es que en cualquier acción legal usted tiene que acompañarla de una actividad probatoria mínima o indiciaria, es decir, aunque sea unas copias de un documento. Si no, lo que usted está afirmando queda en el aire. Por ejemplo, el tema de que Raúl Melara es un financista del Partido Arena. Yo creo que al menos debieron haber presentado. Ellos hacen alusión a una investigación periodística de Factum, por lo menos haber adjuntado. Yo me acuerdo que Factum incorporó en su reportaje una foto de donde él aparecía y cuánto era la donación al partido, etcétera. Videos cuando aparece cantando el himno de Arena, por ejemplo, que refleja una vinculación y que para mí claramente tiene un vicio. O sea, yo no creo que Raúl Melara va a investigar al Partido Arena, por ejemplo, no, ni alguno de sus miembros. Yo sí creo que eso debió sustentarse en la demanda para que le permitiera a la sala valorar si eso constituye o no una vinculación material con el partido, y creo yo que eso no, o sea, esos requisitos mínimos, en mi opinión, no los llena la demanda. Esos requisitos mínimos, digamos, de forma, entonces para que también quienes nos están escuchando, digamos, tiene que ver más con la elaboración del documento que se presentó a la Sala de lo Constitucional que con que se juzguen las evidencias como válidas, porque adolecía de evidencias al final lo que se presentó. Sí, yo creo que la demanda es bastante buena, ¿verdad? Está fundamentando. El tema es que no acompaña con la demanda la documentación necesaria para evidenciar lo que dice. Vaya, si está hablando de que Raúl Melara tiene una vinculación material con el partido, porque es financista, porque tal y tal, tiene que acompañar qué documentos están acreditando esta situación, y creo que ahí es donde se quedaron cortos. Usted decía hace unos momentos, yo dudo mucho que él investigue casos vinculados al Partido Arena, lo decía de una manera muy contundente. ¿Por qué asevera esto? Mire, quizás habría que tener un poco de contexto, y yo creo, desde que yo tengo memoria, Arena siempre ha tenido como cuota la Fiscalía General de la República, es decir, en la práctica eso es lo que ocurre. La Asamblea Legislativa, los diputados hacen esas sus negociaciones en privado en las que se reparten las instituciones del Estado. Corte de Cuentas le pertenece a un partido, Fiscalía General de la República nunca la ha soltado Arena, desde los tiempos de Garrit Safi, por ejemplo, Romeo Barahona, Astor Escalante, ¿verdad? Incluso se aseguran que los adjuntos también respondan a Arena. Entonces eso, digamos, en mi opinión, eso así ha sido siempre. Trabajé 7 años en la Fiscalía y eso era un secreto a voces ahí adentro, ¿verdad? Y la gente de Arena no se toca. Los temas relacionados con el conflicto que tuvimos y el tema jesuitas, por ejemplo, el tema Monseñor Romero, son temas que no se tocan, y justamente porque Arena y sus altos liderazgos se encargan de que el fiscal le responde a ellos. Obviamente eso es un problema gravísimo en términos de Estado de Derecho y de funcionamiento del sistema de justicia. Hablando de investigaciones periodísticas, tenemos que recordar que El Faro y revista Factum han publicado también ya que Alan Hernández, el fiscal adjunto, viajó a las Bahamas junto al empresario prófugo Enrique Raiz. Además, se dice que él participó también supuestamente en la fabricación de pruebas a su favor. El fiscal general Raúl Melara ha dicho que, por ejemplo, subirse
a un avión, como lo habría hecho su adjunto, no es un delito. Usted reaccionó en Twitter y dijo esto: hay muchos fiscales de carrera en la Fiscalía con trayectoria limpia. Digan lo que digan, Alan Hernández no es confiable para ostentar este cargo de fiscal adjunto y supone un riesgo para procesos penales. ¿Cómo interpreta usted la defensa y la protección del fiscal general a su segundo al mando, a pesar de esta obvia vinculación que pone en entredicho la credibilidad de su labor? Mire, yo quisiera pensar que es desconocimiento. En materia penal, para nadie es un secreto que Raúl Melara viene de derecho privado. Él no conoce la litigación penal ni procesal penal. Las dinámicas de investigación criminal son totalmente diferentes. Y yo quiero pensar que es un poco de ignorancia, es decir, no sabe ni siquiera hacer un análisis de tipicidad, que es el primer paso cuando hablamos de derecho penal, es decir, el análisis que usted hace si la conducta que ha cometido una persona encaja dentro de un tipo penal. Y eso está clarísimo. ¿Qué es ignorancia? La decisión de haber designado a este adjunto. Sí, y la defensa que hace en medios, porque la ha hecho en varias entrevistas, lo hizo con Pencho y Aida, lo hizo en la entrevista de la Club, y él dice, ¿pero qué es subirse a un avión de un empresario? Eso no es delito. Claro que es delito, porque ese empresario era un usuario de la Fiscalía, que tenía un papel de víctima en unos procesos y de imputado en otros. Entonces, ¿cómo es posible que un alto funcionario de la Fiscalía esté dispuesto primero a viajar con este empresario, con sus abogados representantes a otro país, con fondos pagados por ese empresario, y todavía en el caso Corruptel hay un testigo que dice que lo vio recibir sobres con dinero entregados por Enrique Raiz? Pues ahí hay una camándula de delitos clarísima. Ahora, Berta, uno no se explica cómo puede seguir, es decir, en el caso del fiscal adjunto está vinculado al caso, pero uno no se explica cómo funcionan las instituciones y las voluntades dentro de ellas cuando hay un funcionario que está vinculado e investigado un caso de conflicto de intereses, tráfico de influencias, corrupción, y después hay un fiscal que lo nombra como fiscal adjunto. Eso es una evidencia clara de cómo funciona el sistema en realidad. Por eso es que yo siempre digo, la gente habla de defender la institucionalidad, pero ¿cuál institucionalidad? Si en nuestras caras están poniendo a una persona que sale señalada, dice el fiscal general, no está señalado, está mencionado, es lo mismo. En términos de si hay una persona que a usted la menciona de haber cometido un delito, usted ya tiene una calidad de imputado. El hecho de que el ex fiscal general Douglas Meléndez no lo haya procesado, eso también dice mucho. O sea, ¿quién está detrás de Alan Hernández? ¿Quién lo está protegiendo? Hemos identificado en su Twitter también una crítica bastante clara respecto a mantener a Raúl Melara al cargo de fiscal general. Usted ha señalado cuánto tiempo más hay que pasar, cuántas investigaciones más tendrían que pasar para darnos cuenta que no es un funcionario ideal para el cargo que ostenta. Usted también ha señalado aquí características que tienen que ver con la idoneidad del cargo, de su perfil como abogado. ¿Usted piensa trasladar en algún momento esta situación un poco crítica que expresa en redes sociales a una demanda de inconstitucionalidad concreta? Es decir, ¿ha pensado usted también presentar como ciudadana de este país algún recurso y declarar ilegales Fíjese que lo he pensado, pero realmente estoy como en tantas cosas y asumo muchas veces litigios arriesgados. Entonces, y uno también se da cuenta que cuando está tocando estas fibras está bien solo, porque si ustedes se fijan, es clarísimo el problema que hay en la Fiscalía hoy por hoy, pero ninguna asociación de abogados, ninguna gremial de abogados se pronuncia al respecto. No veo al Centro de Estudios Jurídicos, por ejemplo, señalando, no veo a otras organizaciones, ni siquiera de sociedad civil, es decir, que hablan de transparencia, de anticorrupción. ¿Por qué nadie se pronuncia? ¿Verdad? Yo no pertenezco a ninguna organización, es decir, colaboro con organizaciones de mujeres, etcétera, pero me preocupa también porque asumir esta posición tan directa y beligerante obviamente me coloca en riesgo, ¿verdad? Es decir, estoy señalando hombres que están fungiendo en puestos importantes,
que tienen el ejercicio de la acción penal en sus manos. Yo soy litigante en derecho penal desde hace mucho tiempo y sé que puedo enfrentar, por ejemplo, un proceso amañado como respuesta a mis críticas. Es decir, usted identifica que puede quedar sin algún tipo de protección si usted se encamina a hacer esto de una manera frontal o sin ningún tipo de respaldo en sociedad civil, lo que identifica. Sí. Lo que identifico es que no hay interés por parte de nadie de pronunciarse. Respecto al tema del pronunciamiento, muy brevemente, una de las críticas que se han escuchado sobre el presidente electo Nayib Bukele es que alrededor de esta elección no lo hemos escuchado de una manera muy contundente como sí lo hizo en esos días respecto al tema de una potencial propuesta de una ley de amnistía nueva sobre el tema de delitos cometidos en el conflicto armado, pero sobre la elección del fiscal no hemos escuchado un pronunciamiento del presidente electo. Usted, como una mujer abogada que ha estado cercana a él, ¿cómo identifica esta postura? ¿Él le ha expresado algún comentario sobre esto? Fíjese que no, de ese punto específico no he conversado con él y yo creo que también está como dando el beneficio de la duda. Al final, él asumió un papel bastante crítico de las administraciones anteriores de la Fiscalía y eso tuvo también muchas repercusiones. De hecho, tenía procesos, trataron la manera de usar la Fiscalía como un instrumento para dejarlo fuera de la competencia electoral. Al final yo creo que está tomando su distancia un poco con esto, ¿verdad? Bien. De hecho, justamente vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar hablando de eso que ya Berta mencionaba, de procesos en los que está siendo juzgado el ahora presidente electo Nayib Bukele. Hacemos una pausa, estamos conversando esta noche con la abogada Berta María de León. Ya regresamos. Estamos de regreso en la mesa de entrevista de Matices. Esta noche estamos conversando con la abogada Berta María de León. Berta, usted participó como abogada de Nayib Bukele en un proceso de negociación entre él, Eugenio Chicas, y su esposa. La negociación tenía el objetivo de evitar el proceso judicial por calumnia en el que ahora están. El Faro publicó el audio de esta reunión de negociación y en él usted y el presidente electo Bukele reconocen que hubo un error y que se ocasionó un daño a Eugenio Chicas y a su esposa Blanca Ayala. Esta semana en el proceso judicial, los abogados defensores del presidente electo intentaron evadir el juicio alegando inmunidad porque ahora él es presidente electo. ¿Usted ve en este recurso una medida que intenta dilatar este nuevo intento, este nuevo proceso o este proceso frente ya a un juzgado? Mire, la verdad, ya no estoy litigando en ese proceso, yo renuncié y no es un camino que yo hubiera aconsejado. ¿Por qué renunció? ¿Podemos saber esas causas? En aquel momento renuncié porque yo estaba asumiendo un caso bastante grande que tenía un juicio de 2 meses. Entonces no podía estar dilatando el proceso de Nayib por esperarme, ¿verdad? Entonces por eso decidí renunciar. Ahora, ¿por qué es un camino que usted no habría aconsejado? Que siguieron los abogados de ir al juzgado y decir, bueno, él ya tiene inmunidad por ser presidente electo. Porque yo creo que la acción penal ya se ejerció y se ejerció previo a que él tuviera el fuero. Entonces, simplemente debe enfrentar el proceso y esa es mi opinión como abogada, ¿verdad? Es que el tema del fuero es previo al ejercicio de la acción penal. Si esta ya se ejerció, no tiene sentido, es decir, ya no se puede alegar, ¿verdad? Como una cuestión prejudicial. Entonces, por eso es que yo no lo intentaría. Ahora, en estos audios de esta reunión de negociación, que usted de hecho también ponía en Twitter, bueno, es perfectamente normal y legal que se realicen estas reuniones de conciliación. Se hablaba mucho de cómo el presidente electo reconocía que había causado un daño y que él decía, bueno, incluso si pudiera volver atrás no lo diría. ¿Cometió un exabrupto el presidente electo Bukele acusando de violación a Eugenio Chicas? Fíjese que yo creo que cuando él hablaba de haber cometido un error era porque sí está claro que al haber ventilado esta situación y haber expuesto todo lo que hay detrás de esa relación, obviamente eso ha generado un daño para la señora, para la mujer. Bueno, en este caso hay 2 mujeres involucradas
Yo creo que a eso se refería, no tanto al hecho de dije algo que fuera mentira, porque de hecho hay muchísimo más que podría salir a relucir que dejaría, creo que peor a este exfuncionario. Yo siempre, incluso a la fecha, sugería, opinaba que lo mejor era acabar ese litigio lo antes posible, es decir, no tiene sentido para mí, primero porque en todo caso la víctima de violación, ¿verdad? Según se ha establecido también con la declaración jurada de la ex esposa de él, pues está casada con él, tiene un hijo, usted no va a armar un caso si no cuenta con el testimonio de la víctima, digamos. O sea, al final, ¿qué estamos persiguiendo? En ese caso, Berta, estaríamos hablando de procesos diferentes, porque en el que se está llevando a cabo es un tema de calumnia, es decir... Sí, yo creo que es un litigio sin causa y eso fue lo que siempre le dije. Entonces, ¿para qué te vas a envolver en un litigio, tantas audiencias, tanto desgaste? Porque obviamente un candidato presidencial siendo visto en los tribunales tan frecuentemente no es muy agradable que digamos. Entonces, por eso es que yo siempre insistí, reunámonos, conversemos y lleguemos a un acuerdo. Hay un tema de fondo también en la discusión sobre la solicitud que hizo la defensa ante el juzgado de que él no se presentaría ya que había sido entregadas las credenciales de presidente electo, y sobre eso entraba la discusión sobre si aplicaba en él este fuero y también la capacidad que tienen los funcionarios públicos de tener ese tipo de inmunidad ante procesos judiciales. Para el caso de un presidente electo de la República, y eso también nos gustaría conocer, usted ha dicho la acción penal inició mucho tiempo antes de que él asumiera, pero en caso que él ya ha sido electo, ¿ese tipo de protección sigue siendo vigente en otro tipo de juicios? ¿Él ya ahora queda, digamos, exento de poder atender juicios que vienen en adelante? En ese momento, antes de asumir el 1 de julio. La situación ha cambiado completamente desde el momento que es un presidente electo, es decir, su estatus ha cambiado. El tema por el que yo no estaba de acuerdo que se alegara fuero en los otros procesos que ya iniciaron es justamente porque ya se ejerció la acción penal, ya no es oportuno. Pero ahora, si la Fiscalía, por ejemplo, quisiera sacar uno de los casos que estaban armando con toda urgencia en la administración de Douglas Meléndez, a estas alturas ya no podría hacer ese ejercicio de acción penal. ¿Qué casos, ¿verdad? por ejemplo, Berta? La Corte Suprema de Justicia certificó para que se investigara un tema de posible evasión de impuestos, ¿verdad? Sí. Cuando declaró que no había lugar a formación de causa por el tema de enriquecimiento. Y ese es un caso que se estaba manejando bastante hermético por parte de la administración de Douglas Meléndez. Nosotros como abogados pretendimos mostrarnos parte y ejercer el derecho de defensa, ¿verdad? Y no nos permitían. ¿Y conoció usted a profundidad este caso? Sidney Blanco también en esta entrevista señaló que él consideraba que existían indicios, creo que esas son las palabras que dice, si no pues rectificaremos, respecto a un potencial fraude de ley. Él mencionó esto, por el hecho de poder evadir la manera en la que él podía recibir utilidades de la empresa de publicidad. ¿Conoció usted a profundidad este caso? No, no lo conocí, porque yo solamente trabajaba en los casos en materia penal. El proceso que siguieron ante la sección de probidad no lo conozco. No. Berta, usted es abogada defensora de mujeres que habían sido acusadas por homicidio cuando en realidad ha quedado demostrado que han sufrido condiciones de parto extrahospitalario. Y esto en parte obedece a la rigidez de la ley, ya vamos a hablar de eso, pero también tiene que ver con la falta de empatía desde instituciones del Ejecutivo como el Ministerio de Salud y también por supuesto con la actuación de otras instituciones como la Fiscalía y el sistema judicial mismo. En este programa, Federico Anliker, como secretario general de Nuevas Ideas, dijo que él, como el partido, eran pro vida. Por su cercanía con Bukele, usted ve la posibilidad de que un ejecutivo de Nayib Bukele, Nuevas Ideas, y Gana, impulse una reforma desde el Ejecutivo que avance en este tema, despenalización absoluta del aborto. Yo creo que sí. Yo creo que a Nayib le rodean un montón de mujeres muy capaces y que conocen la realidad, sobre todo de muchas mujeres en condición de pobreza. Yo sí estoy esperanzada de que van a tener una posición bastante progresista en ese caso. Eso no significa que se va a despenalizar por completo, es decir, como un ejercicio de autodeterminación de la mujer, sino por las causales, las 4 que ya están. De hecho, Nayib
se ha pronunciado a favor de una, que es cuando está en riesgo la vida de la madre. Yo sí creo de que vamos a lograr algún impulso por parte del Ejecutivo. Ahora, eso sería contrastante con lo que nos dijo a nosotros Federico Anliker, que decía, bueno, nuevas ideas es provida. Y en ese calificativo provida, sabemos, han estado amparadas todas las corrientes y organizaciones que en realidad se oponen a cualquier tipo de despenalización. Yo creo que al final eso, y creo que Nayib lo aclaró, revela una posición personal, ¿verdad?, de Federico. Y yo creo que en todos los partidos hay personas que están a favor y en contra. Y a veces un poco el argumento soy pro vida es porque no conocen realmente de lo que están hablando y lo reducen a vida, muerte, ¿verdad? ¿Verdad? Hay un punto interesante cuando usted dice, creo que sí, es posible avanzar con una iniciativa por parte del presidente electo una vez que llegue al Ejecutivo de algún avance en materia de despenalización del aborto. Sin embargo, en su plan de gobierno, y sabemos que esta si bien es una agenda legislativa, el tema de despenalizar el aborto, la iniciativa de ley del presidente pesa. Y no vimos dentro de su plan de gobierno una iniciativa encaminada a este punto. Vemos otros aspectos a nivel de temas de género que sí están muy vinculados al movimiento social, muy puntuales, que son retomados incluso de una plataforma de demandas de mujeres, pero el tema aborto no. Sigue siendo de alguna manera para el presidente electo un tema que le genera cierta reserva. Usted que ha estado muy activa en esos temas y que conversó con él. Yo creo que no necesariamente tiene que asumirlo él de manera personal, es decir, pero a través de sus ministros, por ejemplo, hay que ver quién va a ser la ministra de Salud, por ejemplo, que puede impulsarlo con evidencia, porque tiene acceso a los datos de los hospitales nacionales, etcétera. Entonces yo sí creo que así va a ser, que a través de sus ministros, a través de sus funcionarios de ISDEMU y de otras instituciones que espero yo, sean lideradas por mujeres, ¿verdad? Y que al final sea un reparto o sea por meritocracia, capacidad, conocimiento de los problemas de la gente. Yo creo que sí. Estoy esperanzada. Pero sí coincide que ha sido demasiado cauto durante la campaña electoral en pronunciarse sobre el tema, es decir, se alejó mucho, no se mojó a pronunciarse directamente sobre algo. Y yo creo que tiene sentido, ¿verdad? Yo no soy política, es decir, no hago política partidaria, no entiendo el tema de que eso me va a restar votos. Al final yo valoro mucho cuando dicen y asumen una posición frente a un tema, pero yo creo que eso fue un poco lo que pasó. Él no quería arriesgar a que mucha gente conservadora del país no votara por ese tema. Ahora, Berta, en el corto plazo, digamos, estamos a 2 años de las próximas elecciones legislativas. ¿Ve probable que el presidente electo incida en la bancada de Gana para promover estas reformas legislativas? Digo, Gana es al final el partido que lo acompañó en estas elecciones. ¿Ve esa probabilidad en el corto plazo que esa discusión se abra nuevamente en la Asamblea Legislativa con la bancada de Gana? Esperemos que sí. Y yo estoy como muy a la expectativa. Creo que al final Nayib no le debe nada a Gana, todo lo contrario. Es decir, y la gente que votó no votó por Gana, pues. O sea, y eso es bien sencillo de hacer sumas. Entonces, y yo creo que Nayib lo sabe también, es decir, no se siente comprometido y si la gente de Gana es, digamos, como sabe analizar este escenario, creo que debería de acompañar esas iniciativas que puedan venir de Nayib y así son ellos los que necesitan y van a crecer si hacen eso. Berta, como lo hemos consignado en sus respuestas, usted es una mujer que ha estado de alguna manera cercana al presidente electo. ¿Se le ha ofrecido a usted algún cargo en el gobierno entrante? No. Hemos hablado, sí, hemos hablado, porque le he insistido mucho que tiene que ser cuidadoso al momento de escoger, ¿verdad?, su gabinete. Tiene que rodearse de personas capaces, honestas, y hasta cierto punto leales al proyecto de él, ¿verdad? Porque mucha gente hemos visto en gobiernos del frente que estaban trabajando para el gobierno, pero pasaban información, entonces eso no se puede permitir también. Pero concretamente no hemos conversado, ni él me ha ofrecido. Más bien yo le he insistido en el tema de seguridad, por ejemplo, ¿verdad?
pero no tengo una propuesta formal de él de hacer algo en su gabinete. Cuando dice le he propuesto algo en seguridad, ¿es que usted le ha mostrado su interés en asumir alguna cartera de seguridad? Sí, le he mostrado mi interés en esa cartera. ¿En cartera de seguridad pública? De seguridad. Debemos entender que usted estaría entonces dispuesta a aceptar un cargo en esta cartera, por ejemplo, dentro del ejecutivo de Nayib Bukele. Sí, considero que tengo capacidad. Conozco la fiscalía, conozco el sistema de justicia, conozco la situación de las cárceles, de las comunidades en el tema de prevención de violencia, entonces creo que algo podría aportar. Muy bien. Bueno, Berta, queremos agradecerle por habernos acompañado esta noche y bueno, estaremos pendientes también de su desempeño y de todas también las opiniones y precedentes que y de lo que marcando. piensa el presidente electo de esta propuesta concreta. Gracias, Berta. Sí, gracias. Bueno, nosotros cerramos aquí esta entrevista de Matices, pero tenemos más contenidos en Focos. Esta noche estuvimos conversando en nuestra mesa con Berta María de León, abogada. Bienvenidos a Reflejos, el segmento de análisis internacional de Focos. Esta semana el senador estadounidense Bernie Sanders anunció que se incorpora a la carrera presidencial del Partido Demócrata. Días atrás, la senadora Elizabeth Warren también expresaba su interés por llegar a la Casa Blanca. Políticos más cercanos al ala izquierda del partido han ganado más popularidad y se han lanzado al ruedo. ¿Son estos perfiles los que pueden arrebatarle la reelección al presidente Trump en 2020? Para hablar sobre el tema, conectamos hasta Washington, D.C. con Muni Jensen, destacada analista y conductora del podcast político Altamar. Bienvenida, Muni. Gracias, es un gusto estar en Focos nuevamente. Bien, en un reciente artículo usted decía, unos aseguran que la izquierda cada vez más joven, más hispana y más diversa, aquella que apoyó masivamente al veterano de izquierda Bernie Sanders en 2016, está más viva y lista para salvar al planeta del deterioro ambiental. ¿Considera que están dadas las condiciones para que un perfil como el de Sanders arrebate las internas demócratas y pueda disputarle el poder a Trump? Bueno, lo que ha sorprendido muchísimo es que ya no soy yo la que opino, sino las cifras las que hablan. Las primeras 24 horas desde que Bernie anunció su candidatura recogió $6 millones. Eso es 4 veces más lo que ha recogido Kamala Harris, por ejemplo, la senadora demócrata, en el último mes. Igualmente logró aumentar sus seguidores, multiplicarlos de una forma que ya quisieran todos los otros candidatos demócratas. Así que sorprende Bernie Sanders estando tan vigente como lo estaba hace 2 años. Es muy pronto para saber qué va a pasar con el Partido Demócrata. Si miras la carátula de la revista Time, están una cantidad de personas paradas afuera de la oficina oval compitiendo por el Partido Demócrata para esa silla en la Casa Blanca y Trump solo adentro de la oficina oval. Es decir, hay una gran multitud de personas que se han declarado candidatas. Hay hasta el momento 9 candidatos confirmados, 3 comités exploratorios y bastantes rumores de otros que se vayan a lanzar. Hay nombres muy grandes como Joe Biden, como lo que mencionaste, Elizabeth Warren, como unas senadoras con muchísimo prestigio. Hasta el momento no está tan claro cuál es el que se va a desprender del pelotón y ser el primero en la fila. Lo cierto es que sí representan a un ala de la centro izquierda de Estados Unidos. Es un grupo diverso en edad, en color, en raza, en toda clase de elementos de diversidad en ese pelotón. Bukele, de 37 años, ha sido electo como el presidente de El Salvador, luego de hacer una campaña contra el sistema político tradicional. Usted ha señalado que en Estados Unidos perfiles como el de Alexandria Ocasio-Cortez ha despertado una reflexión sobre el poder, particularmente sobre el hartazgo a los partidos y a la política. Identifica que es la corriente demócrata de izquierda la que sabrá capitalizar mejor este descontento en la campaña electoral. Es el sentir que hay en este momento, y es que este nuevo grupo de demócratas que han llegado al Congreso, que también han sido diversos en todo sentido, en su orientación sexual, en su raza, en su edad, en su color, es un grupo multicultural, representa una nueva generación, o por lo menos una nueva forma de hacer política, porque hay unos veteranos como Joe Biden y Bernie Sanders que no son propiamente jóvenes, pero sí representan un cambio. Pero mencionaba usted El Salvador. Yo creo que en todas partes del mundo existe un fenómeno, y es que el outsider, la persona que se presenta desde afuera, el antipolítico, gana, ya sea desde la izquierda
como ha sucedido en algunos países, o desde la derecha, como empieza a pasar en Europa, en España, por ejemplo, en Francia, movimientos de extrema derecha con aquellas personas que se dicen ser fuera del sistema, que también han tenido muchísimo éxito. Es un fenómeno de hartazgo con la política en general, que desde allí puede salir cualquiera con una camiseta diciendo que está fuera del sistema y tiene grandes posibilidades de ganar. Ahora bien, Trump ha buscado evadir el Congreso recientemente para conseguir los fondos que le permitan levantar el muro fronterizo con México a través de una declaratoria de emergencia nacional. Coméntenos en qué consiste esta declaración y por qué le permite conseguir fondos por esta vía. Bueno, es una herramienta, lo del tema de la declaración, lo del decreto, del Executive Order, es un fenómeno que no ha usado solamente Donald Trump. Recuerdo cuando Barack Obama tenía el Congreso en contra, utilizó bastantes órdenes ejecutivas para sacar adelante proyectos que no podía pasar por el Congreso, así que esto no es exclusivo de Trump. Lo que sí es realmente impresionante es cómo Trump se ha comprometido con esta promesa de campaña y la va a sacar adelante, o parece que la va a sacar adelante contra viento y marea. En este momento lo que él ha pedido son unos fondos extraordinarios para construir el muro, ya que no obtuvo el presupuesto por parte del Congreso, y esos fondos son pertenecen a una partida discrecional que incluye, por ejemplo, fondos de emergencia militar, la operación de algunas bases en el exterior, fondos en contra de las drogas, para programas antidrogas, y ha ido buscando presupuestos disponibles de toda clase, de unas gamas de la presidencia que son muy sensibles, como son las militares y las que son contra narcóticos. Así que es una especie de empeño que él seguramente le ha dicho a su equipo: búsqueme de dónde saco unos recursos para sacar adelante esta promesa electoral del muro. Los fiscales generales de 16 estados ya han demandado a Trump y los demócratas también darán la batalla judicial. ¿Existen realmente los argumentos que sustenten la declaratoria de emergencia nacional? ¿Hay una crisis de seguridad nacional en la frontera sur? Pero claro que no, esto es una herramienta política que él está utilizando y la emergencia nacional es el recurso que él tiene a su disposición. También el Senado se ha opuesto y ha prometido que va a demandar esta decisión. Obviamente no hay una emergencia a tal punto que hay circulando en las redes sociales una gran burla de decir: aquí estoy sobreviviendo el segundo día de la emergencia. En fin, hay gran ironía y gran escepticismo frente al hecho de que esto sea una emergencia. Es una emergencia para Trump porque se le está complicando la construcción de un absurdo muro. Pero ¿qué representaría para los migrantes que se dirigen hacia Estados Unidos esta iniciativa impulsada por Trump, pero que aún está en la incertidumbre ante la oposición política y el debate judicial? Hay un elemento simbólico y un elemento real. Si él busca estos recursos, él va a construir alguna cosa que se parezca a un muro, le tomará una foto y anunciará claramente que está construyendo el muro para poder satisfacer a sus votantes. Simbólicamente, sin embargo, sigue siendo un mensaje de expulsión y de exclusión a la comunidad hispana, que realmente es muy triste lo que ha pasado en la frontera, la situación humana de las personas que están allí, el limbo jurídico en que se encuentra gran cantidad de personas hispanas en Estados Unidos y en la frontera entrando a Estados Unidos. Es realmente lamentable, y eso sí es una emergencia humanitaria muy complicada que el presidente no ha querido abordar. Bien, muchísimas gracias, Muni. Gracias por estar en Focos. Gracias por invitarme. Bien, con esto concluimos Reflejos. Para ver este y otros análisis internacionales y más contenido de Focos, puede ingresar a focostv.com. Ya volvemos. En nuestra sección Retratos les compartimos las actividades de educación que el Museo de Arte de El Salvador, MARTE, desarrollará en este 2019 como parte de su programa de proyección social. Que lo disfruten. Gracias por habernos acompañado en este programa de Focos. Buenas noches. El Museo de Arte de El Salvador esta mañana estamos de fiesta, estamos dando por inaugurada los programas educativos del año 2019. Nos sentimos muy contentos de tener de invitados a los niños del Centro Escolar Juana López de San Antonio Abad. Ellos esta mañana van a disfrutar de muchas actividades, entre ellas de un taller con el artista Antonio Romero,
con el tema animales. Vamos a entrar en esa búsqueda de los diferentes animales dentro del museo. También van a disfrutar de una visita guiada con las exhibiciones que tiene el museo en este momento y también actividades lúdicas como rompecabezas. Estamos realizando con niños de primero, segundo y tercer grado, cuarto también, una actividad en la que ellos han tenido un encuentro con las artes. Ese encuentro con las artes básicamente ha sido bajo el nombre de Habitantes de Marte, en el que han recibido una visita guiada, conociendo las pinturas que hay en el museo, qué tipo de dibujos, qué tipo de animales, qué tipo de habitantes, qué tipo de artistas se encuentran dentro de la colección del museo, para luego pasar a un área de taller en el que ellos, a partir del juego con las manchas, han descubierto con la ayuda de la mancha, con la ayuda del papel, con la ayuda de sus demás compañeros que opinan evidentemente, qué habitantes están dentro de su papel. Evidentemente, con los recursos que se les ha dado dentro de la visita guiada, ellos han tenido como la capacidad de poder encontrar y fortalecer su creatividad. Las actividades educativas funcionan dentro del Museo de Arte El Salvador desde sus inicios, de su inauguración del 2003 a la fecha. Y esta actividad de inaugurar los programas educativos del año se escoge en una escuela, se invitan niños para que podamos dar por inauguradas las actividades educativas.